Bueno, entonces, hoy día es martes 11 de agosto. Vamos a continuar nuestra clase de procesamiento numérico con el tema de aproximación error. Estábamos hablando de este par de conceptos de aproximación, de exactitud y precisión. Hicimos este ejemplo y quedábamos en que el concepto de exactitud se refiere a el grado de acercamiento de el valor calculado o de la respuesta obtenida con respecto al valor real que se supone que esa respuesta representa. Cuando uno conoce el valor real, pues la exactitud es completa, es absoluta. Pero en los temas, en los distintos campos de desempeño profesional del ingeniero, suele haber situaciones en las que la exactitud no se puede obtener absolutamente, y por eso acudimos al procesamiento de carácter numérico para encontrar respuestas que se aproximen, que se acerquen lo más posible al valor real que no conocemos. Y la precisión se refiere más bien, más que al grado de cercanía con la respuesta, a la cantidad de cifras significativas que esa respuesta tenga que sean confiables. A mayor cantidad de cifras significativas, el resultado se dice que es más preciso. O sea que tiene que ver un poco también con el grado de ¿cómo se le diría eso? De manejo fino de escalas. Por ejemplo, cuando se trata de instrumentos de medición, un instrumento tiene mayor precisión cuando la escala permite tomar valores con más cifras significativas, es decir, cuando permite medir valores intermedios más pequeños, es de mayor precisión. Y un procedimiento numérico es de mayor precisión cuando uno puede garantizar que el resultado obtenido tiene un cierto número de cifras significativas seguras, porque ya sabemos que cuando uno hace cálculos puede haber cifras al final del valor, del resultado, especialmente o con mucha frecuencia cuando se trata de cifras decimales, que en algún momento uno no puede controlar o no sabe exactamente si esa última o esas dos últimas cifras son confiables 100%. Entonces, por ejemplo, un instrumento como este es exacto si pesa si el valor que arroja es realmente el peso real del objeto que se colocó encima, y es más o menos preciso en la medida en que yo pueda tener solo kilogramos o gramos hasta décimas o hasta centésimas o hasta milésimas. Eso es lo que alude la precisión. Bien, ahora entonces sobre esa base vamos a hablar de los errores. Los errores, ya sabemos que el error es la diferencia que existe entre el valor real y el valor obtenido, la distancia. Si la mesa mide 1 metro y yo tomo la medida y me da 99,8 centímetros, entonces o el valor de 1 metro que yo creía que tenía la mesa estaba mal, o la medida está errada en 2 milímetros con respecto al valor real. Hay varias clases de error. Y en el procesamiento numérico el error siempre está en el centro del foco de atención del analista, porque nosotros tenemos que apuntarle a disminuir ese error al máximo posible. En la medida en que se disminuye el error, en la medida en que logramos usar métodos que tengan errores más pequeños, mejoramos la precisión de los resultados, mejoramos la calidad de los resultados. Hay errores que se denominan de truncamiento, que son los que se originan en un resultado o en un procedimiento cuando se usa un método de aproximación en lugar de un método exacto. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando formulamos el problema inicial del paracaidista para ilustrar el concepto de modelo matemático, utilizando la segunda ley de Newton como modelo general, nosotros dijimos o utilizamos una expresión aproximada de la derivada de la velocidad, o sea, de la aceleración,
en lugar de la expresión analítica. El método exacto para calcular una derivada es la derivación matemática que uno aprende en cálculo diferencial. Pero hay ocasiones en que no lo puede aplicar porque no tiene la función que quiere derivar, sino que tiene, por ejemplo, una tabla de valores de ella. En ese ejemplo que les menciono de la primera clase, en lugar de usar la expresión exacta de la derivada, usamos una aproximación que era la diferencia de velocidades sobre la diferencia de tiempos. Y nos apoyamos en el hecho de que en la medida en que la diferencia del delta t, el denominador de esta fracción, sea pequeño, ese resultado está más cercano al resultado real de la derivada en ese instante de tiempo. Pero por más pequeño que yo lo haga, eso no va a ser exactamente igual al límite cuando el delta t tiende a 0, que es el procedimiento matemático que le da concepto, que le da definición exacta a la derivada. Entonces, cuando yo uso un procedimiento aproximado como esta forma de calcular la derivada, en lugar de la forma matemática, que es la más exacta posible, pues ahí introduzco un error en los resultados. O sea, el resultado ahí empieza a ser diferente del real. Y yo sé que lo puedo controlar disminuyendo el ancho de este intervalo, disminuyendo el valor del delta t, haciendo el t sub i más 1. Este más 1 debería ser aquí subíndice, i más 1, no aquí arriba, está mal escrita la ecuación, pero t sub i más 1 aquí abajo como subíndice. Aquí también i más 1, no es t sub i más una unidad, es el t sub i más 1 como subíndice. En la medida en que yo disminuya el ancho de este intervalo, que lo haga más pequeñito, pues el valor resultado tiene más parecido con el valor real de la derivada. Entonces, yo decido hasta dónde puedo hacer ese control usando intervalos cada vez más pequeños que me dan una mejor calidad en el resultado, pero que me obligan a hacer más pasos a lo largo de todo el intervalo para calcular, en este caso, la aceleración. En la medida en que yo esté dispuesto o tenga equipamiento, o tenga una máquina de cómputo suficientemente robusta, puedo hacer esos intervalos de una millonésima de segundo, y entonces para 10 segundos tendría que hacer 10 millones de cálculos, pero si tengo las herramientas para hacerlo, lo puedo hacer, y ese valor así obtenido va a ser más parecido al valor real que si uso solamente décimas de segundo y en 10 segundos hago 100 pasos. La distancia entre el resultado obtenido por ese método y el resultado obtenido por el método matemático es lo que se conoce como error de truncamiento para este ejemplo. Y en general, para cualquier ejemplo donde yo decida utilizar un procedimiento aproximado en reemplazo de un procedimiento exacto. En nuestros métodos numéricos siempre vamos a hacer eso. En este curso, en todos los métodos que vamos a ver, que vamos a usar en este curso, siempre vamos a usar un método aproximado en lugar de un método exacto. Porque los métodos exactos ya ustedes los han venido usando a lo largo de todos los cursos anteriores de cálculo diferencial, integral, vectorial, ecuaciones diferenciales. Aquí nos vamos a trabajar solamente con números y por lo tanto siempre vamos a tener ese error como telón de fondo en los resultados de nuestros procesos. Pero no quiere decir que porque yo sea consciente de que hay un error de truncamiento, los procesos me arrojan resultados malos. No, quiere decir es que yo debo preocuparme por controlar el procedimiento aproximado para que el resultado que obtenga sea suficientemente satisfactorio como para ser considerado bueno. Porque yo no necesito, realmente en la práctica, si yo estoy calculando una variable en determinado momento, yo no necesito que sea absolutamente igual a la variable calculada matemáticamente con sus 40 decimales. A mí me basta con 8, 6, 7, depende del contexto del problema, claro está. ¿Por qué? Porque esa respuesta, en el procedimiento de que se trate, no estamos hablando de ningún caso particular, esa variable calculada así aproximadamente, si yo la trato con cuidado y si yo estoy atento a su naturaleza, el proceso no se me va a salir de control. Es decir, numéricamente estamos sujetos a tener errores de truncamiento, pero esos errores de truncamiento son relativamente muy controlables por parte del analista, y para eso pues están los algoritmos y los métodos de cálculo y los métodos de cómputo que nos permiten advertir a tiempo
si el proceso se sale o no de control, si el cálculo está discurriendo o no dentro de unos límites de calidad razonables, para intervenir en caso necesario. Otra clase de error es el error de redondeo, que también está presente en todos los escenarios en donde un ingeniero usa métodos numéricos, porque el error de redondeo se deriva de la necesidad de tener que usar números con un límite en sus cifras significativas. Y eso obedece a que solamente cuando haces cálculos a mano puedes darte el lujo de usar tantas cifras como sea posible. Y eso, aún en ese caso, hay algunas situaciones, como ya vimos cuando hablábamos del número pi, donde uno no puede saber cuál es el número de máximo de cifras posibles porque es infinito y hay que tomar una decisión y decir, bueno, vamos a trabajar con este valor hasta esta cantidad de cifras. Entonces, el hecho de que un valor real tenga un cierto número de cifras significativas grande y yo me vea en la necesidad de usarlo con menos cifras, porque, por ejemplo, no cabe el valor en la calculadora y la calculadora tiene un límite de hasta 12 cifras y yo si quiero la máxima calidad, meto las 12 primeras cifras, pero si la cantidad tiene 14, las dos que desprecié significan que le estoy quitando una parte del valor al dato que estoy usando y eso se llama error de redondeo. O sea, el error que se produce como consecuencia de esos recortes se denomina error de redondeo. Hasta ahí no habría problema, o pues realmente no lo hay, pero hay que ser conscientes de que cuando yo estoy trabajando en un proceso que requiere hacer iteraciones, es decir, llegar a una primera respuesta y a partir de esa respuesta hacer un nuevo ciclo de proceso para llegar a la siguiente respuesta. Si en la primera respuesta el resultado es de muy baja calidad y ese resultado se usa como insumo para encontrar la siguiente respuesta, estos errores que están en el resultado de la primera iteración, de la primera respuesta, se van a propagar, es decir, van a tener un efecto sobre la calidad del resultado en la segunda iteración. Y a su vez, si ese resultado de la segunda iteración va a servir como insumo para una tercera y ese tercero para una cuarta y así sucesivamente para hacer iteraciones consecutivas, los errores de truncamiento o los errores de redondeo que se introducen por cualquiera de las dos causas ya descritas se van a propagar en el tiempo, se van a propagar a lo largo del proceso y es una cuestión que podría derivar en un resultado final inútil. Veremos más adelante que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de calcular las raíces de una ecuación, que es de lo primero que vamos a ver, en algunas situaciones cuando uno empieza a analizar el problema y aplica un determinado método, que es iterativo, parte de un valor inicial, encuentra el siguiente, con ese encuentra el siguiente, con ese encuentra el siguiente, y los valores se van acercando a la raíz, y así uno dice, bueno, ya hasta un determinado momento en que uno dice, ya no voy a iterar más porque la distancia entre, digamos, llegué a un valor razonablemente bueno. Más luego vemos cómo determina uno eso. Perfecto, entonces uno dice, el método convergió a un resultado de X igual a tanto. Ya, listo, resolvimos el problema. Puede haber otros casos en que uno aplicando el mismo método en otra función o con variarle algún parámetro al problema, empiezas a hacer iteraciones y en lugar de evidenciar que estamos llegando a la raíz que estamos buscando, el método empieza a arrojar valores disparatados y simplemente uno después de unas cuantas iteraciones se da cuenta de que el mismo método con el mismo criterio para otro caso no funcionó y simplemente no convergió a ningún resultado. Entonces uno dice, bueno, ¿entonces el método no sirve? No, no es que no sirva, es que las condiciones del problema en el que se aplicó, donde no hubo convergencia, tienen alguna forma o alguna característica que hacen que para ese tipo de casos o que para ese caso ese método no resulte útil. Entonces, por eso hay que conocer al máximo posible todas las alternativas que haya en cada caso y estar muy atento a controlar el comportamiento de los resultados, el comportamiento de los errores,
con el fin de no perder demasiado tiempo probando, intentando resolver un problema o una situación con un método que no va a ser exitoso. Eso ocurre cotidianamente cuando uno trabaja con procesamiento numérico. Bueno, entonces para nosotros en ambos casos, no importa de qué tipo de error estemos hablando y guardemos en la memoria de largo plazo que vamos a estar interactuando con los dos tipos de errores de manera permanente. Simplemente el error es la distancia entre el valor verdadero y el valor aproximado. Este más que hay aquí es algebraico, porque el error puede tener signo positivo o signo negativo. El signo positivo si el valor aproximado es más grande que el valor verdadero. Bueno, en este caso sería signo negativo. En fin, lo que quiero decir es que el valor aproximado puede ser, el valor que uno calcula numéricamente puede ser más grande o más pequeño que el valor real que se supone que está encontrando. Y el error es la distancia entre esas dos cantidades. Entonces, algebraicamente puede ser, esa distancia puede ser mayor o menor dependiendo de las cantidades. Pero en otros casos a veces uno simplemente toma la magnitud del error y dice el error dio tanto, de un error de 0,5 por exceso o por defecto, pero es un error de tanto. Entonces, hay maneras de tratar eso. Más adelante, un poquito más adelante en el día de hoy, entonces vamos a mirar que, se lo voy a decir de una vez, o sea, en muchos casos es preferible no usar el error, el valor del error, el valor numérico del error, sino más bien qué proporción porcentual representa con respecto al valor verdadero. Un error del 5% con respecto al valor real. O un error del 5% de esta iteración con respecto a la anterior. Entonces, en la medida en que esa diferencia porcentual se vaya disminuyendo y, digamos, una nueva iteración tenga un valor muy parecido al del anterior, uno dice, bueno, yo creo que no voy a hacer más iteraciones porque ya estoy oscilando alrededor de un punto en donde no voy a mejorar mucho la calidad del resultado. Ahora bien, hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, que es el orden de magnitud del error. Dependiendo de en qué contexto estemos, uno trabaja con distintos sistemas de unidades. Pero, por ejemplo, si en una medición que estás haciendo de una longitud tiene un error de 1 centímetro, ¿eso será muy grande o muy pequeño? ¿Ustedes qué opinan? Al medir pero una... ¿sí? Depende de o sea, depende de dónde se presente ese centímetro. ¿Por qué? Si 1 centímetro es 1 centímetro en cualquier contexto. Sí, pero no es lo mismo, por ejemplo, en, no sé, una calle que otra cosa más pequeña, o sea. ¿Por qué? Sí, O sea, no sería lo mismo tener un error de 1 centímetro para 1 kilómetro que para 1 metro. Ese porcentaje de error mayor para 1 metro que para 1 kilómetro. ¿Y eso qué problema tiene? O sea, ¿eso por qué sería un problema? Que el error depende de la situación. No, de acuerdo, pero mi pregunta es, bueno, yo tengo al tomar la medida me dio un error de 1 centímetro, entonces, ustedes tienen razón en lo que me están diciendo, es perfectamente válido, pero ¿por qué si es en una distancia pequeña, el error de 1 centímetro tiene una connotación o una naturaleza o un impacto diferente que si es en una distancia grande? Claro que lo tiene. Ustedes las respuestas que me han dado son absolutamente correctas. Si se trata de la medición, por ejemplo, de la longitud de un puente que tiene realmente 100 metros y yo encontré que al medir con una cinta métrica o con un instrumento o al calcularla trigonométricamente me dio 99,99 metros, pues la distancia de 1 centímetro sobre un total de 10.000 es de un 10 milésimo, ¿cierto? Pero es un error muy pequeñito con respecto al valor real. Es posible que ese error sea fatal
en el puente de 100 metros de longitud. Pero es un error relativamente, por eso uso el término relativamente, con respecto a la longitud real que se supone que estamos midiendo, relativamente pequeño. En otros casos, por ejemplo, en la posición del láser durante una cirugía ocular, si el láser lo ubican con un error de 1 centímetro con respecto a la posición real, ¿qué puede pasar? Entonces como ustedes lo decían muy bien, depende de la situación, es muy claro que la magnitud solamente del error no dice nada, pero hay que tenerla en cuenta. O sea, la mera magnitud, 1 centímetro, con decir 1 centímetro no puedo decir si el error es muy alto o es muy bajo, o es grave o es leve. Hay que acompañarlo del contexto completo, como ustedes muy bien me respondieron en forma instantánea. Entonces, la mayor parte de las veces lo que se hace es normalizar el error para quitarnos el problema del 1 centímetro. Entonces, simplemente hágalo como un error relativo, calcúlelo en forma relativa. Entonces, la forma de calcular el error relativo es tomando la magnitud del error comparada con el valor verdadero que se está midiendo. Entonces, 1 centímetro sobre 100 metros del puente, o sea, da 1 sobre 10.000. Entonces, el error relativo es de 0,0001, que es como el 0,1% o algo así. 0,01%, ¿no? Bueno, lo que dé en porcentaje. Entonces, esa es la forma como manejaremos los errores siempre, un error porcentual de tanto por ciento. Siempre nos vamos a referir al error como una cantidad relativa, o bien con el valor verdadero, con el valor real, si es que lo conocemos, o bien relativa con el valor del cálculo inmediatamente anterior, en aquellos procesos en los que nuestro método sea iterativo y vayamos encontrando respuestas sucesivas que se supone que cada nueva respuesta es de mejor calidad que la anterior dentro de un proceso cíclico. En esos casos calcularemos el error relativo no con respecto al valor verdadero, sino con respecto al valor de la iteración anterior. Entonces, el error relativo se suele expresar como error relativo porcentual, que es el valor, la magnitud del error verdadero, la distancia entre el valor medido y el valor real sobre el valor real, digamos, en formato de porcentaje. Así es como se maneja. Cuando se conoce el valor verdadero, entonces podemos calcular el error relativo, el error verdadero de una manera segura. Pero cuando el valor verdadero no se conoce, cuando yo estoy calculando una variable o un parámetro de un sistema mediante un método de cálculo numérico o matemático, pero no sé cuánto es el valor real de la variable, entonces estimamos el error mediante métodos iterativos. Es decir, en esos casos se escoge o se delimita un método que me permita hacer cálculos sucesivos con base partiendo de un valor inicial, calcular el nuevo valor de la variable y con ese nuevo valor de la variable alimentar el método para calcular una nueva aproximación. Y esa segunda aproximación yo puedo saber qué tan cerca o qué tan lejos está de la anterior. Si el error relativo de la segunda aproximación con respecto a la primera está más alto que la tolerancia que yo haya fijado como aceptable, hago con esa segunda iteración una tercera y ahora calculo el error entre la tercera y la segunda. Si el método está convergiendo a un resultado, el error entre la segunda y la tercera iteración debería ser menor que el error entre la primera y la segunda. Y si ese error entre la segunda y la tercera iteración todavía no es más pequeño que la tolerancia que a mí me interesa obtener, calculo una nueva iteración y ahora al llegar al cuarto valor de la respuesta comparado con la tercera, mido el error relativo entre esas dos. Y así voy mirando a medida que voy avanzando si el método converge o no a una respuesta. Entonces, en esos casos, hacemos algo como esto. Calculo la primera aproximación
o arranco de un valor inicial escogido de alguna manera o mediante algún criterio que me permita decir, bueno, vamos a empezar el cálculo en X igual a 3,5. ¿Por qué? Por esto. Depende de cuál sea el problema que estemos resolviendo, pero hay que definir o hay que escoger un valor inicial. Se aplica el método que se esté usando para calcular una nueva aproximación. Se calcula el error relativo porcentual entre la nueva aproximación y la inmediatamente anterior. Y si ese error relativo porcentual se pasa de un límite que se haya dado previamente, por ejemplo, calcule esto con un error relativo porcentual del 0,05% como máximo. Entonces, si el error relativo porcentual entre la nueva aproximación y la inmediatamente anterior se pasa de ese límite que yo decidí de alguna forma o mediante algún criterio que es el límite de aceptación, el criterio de aceptación, entonces, si eso sucede, entonces calcule una nueva aproximación y vuelva a calcular, a mirar el error relativo entre la nueva y la inmediatamente anterior. Y eso itera tantas veces como sea necesario, aplicando siempre el mismo método de cálculo de la nueva aproximación, pero en el cual el insumo para calcular la nueva tiene que ser el valor de la aproximación inmediatamente anterior, para que tenga sentido, hasta que se satisfaga el criterio de aceptación, que es un porcentaje de error relativo fijado desde el principio como un límite de tolerancia admisible. Entonces, en esos casos, y esta es la expresión que vamos a usar casi siempre, el error relativo porcentual será el valor de la aproximación actual menos la diferencia entre la aproximación actual y la aproximación anterior sobre la aproximación actual en términos de porcentaje, pero fíjense que esto lo pusimos aquí en valor absoluto para evitarnos el tema del signo de que si el error es por encima o por debajo, porque puede ocurrir, no sabemos. A medida que uno hace un método iterativo y encuentra respuestas sucesivas de una misma variable, la nueva respuesta puede estar un poquito por arriba de la anterior o un poquito por debajo de la anterior. Entonces el error daría positivo o daría negativo. No nos interesa si es positivo o negativo, sino que su magnitud, la magnitud del error sea cada vez más pequeña. Por eso pusimos aquí valor absoluto para sacarnos de encima el análisis del signo en esos casos. ¿Está claro esto o hay alguna pregunta o está totalmente inentendible? Si alguien no entiende o si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, pues estoy atento y ustedes saben que son libres de interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? Bueno. Otro criterio que juega es el uso de las cifras significativas, que ya lo habíamos, digamos, al menos lo hemos bautizado en un momento anterior. Hay un criterio que se llama el criterio de Scarborough, que permite en estos procesos iterativos, o indica una forma de saber si el resultado tiene un determinado número de cifras significativas confiables. El Scarborough dice, si en una iteración que tú acabas de hacer, el error relativo porcentual, es decir, la diferencia entre el valor entre tu nuevo valor y el valor de la iteración inmediatamente anterior, es menor o igual que 0,5 por 10 a la 2 menos n, entonces el resultado, tu nueva iteración, es correcta por lo menos en n cifras significativas. Fíjense lo que esto dice. Ahora miramos, vamos a un ejemplo ahorita. Tú estás haciendo un proceso de resolver algún problema, encontrar una respuesta. Y ese proceso te implica aplicar un cálculo paso a paso. En el primer paso te dio tanto. Luego vas a hacer el siguiente paso y te dio otro valor. Vamos a llamar el primer paso A y al otro paso B. El resultado del primer paso A y al resultado del segundo paso B. Entonces, la diferencia, el error es sub A, el error relativo porcentual. Es decir, es B menos A sobre, ¿cómo sobre qué? B menos A, el nuevo menos el anterior sobre el nuevo. ¿Ok? Entonces es B menos A sobre B.
si ese, en valor absoluto por ciento, si eso es menor que 0,5, a ver, si yo quiero saber si el nuevo resultado tiene 5 cifras significativas, si quiero saber si B tiene 5 cifras significativas, entonces el error porcentual entre B y A debe ser menor o igual a 0,5 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. Porque si yo quiero verificar si hay 5 cifras significativas allí, entonces calculo 10 a la 2 menos 5. Si la diferencia porcentual entre el resultado nuevo y el anterior es inferior a 0,5 por 10 a la 2 menos 3, por 10 a la menos 3, quiere decir que el resultado nuevo tiene al menos 5 cifras significativas. Si no es así, entonces puedo probar con 4, con 3, con 10 a la menos 2, con 10 a la menos 1 para saber cuántas cifras significativas, en cuántas cifras significativas de ese resultado nuevo puedo confiar. Es un criterio muy sencillo porque pues obviamente se deriva del hecho de que si los dos valores están muy cercanos y entonces y se parecen en la primera, en la segunda cifra decimal y en la tercera no, pues entonces hasta la primera es confiable y la segunda todavía no y así sucesivamente. Eso no es otra cosa que una cierta formalización de la aplicación del sentido común para analizar una cantidad nueva con respecto a la inmediatamente anterior. Veamos, por ejemplo, en este problema. Veamos este problema. Supongamos que te piden calcular el valor de E a la 0,5, o sea, raíz cuadrada de E a la 1 medio. Y lo quiero saber con 3, con 5 y con 7 cifras significativas. El número E, ¿qué es el número E? ¿Quién me dice? Euler. Euler, una constante universal. Ajá. ¿Y sirve para qué? Para enredar la vida a la gente en cálculo, ¿no? Es la base de los Exponenciales. No, pues sí, pero un poquito más formal, ingeniero. El número es la base de los logaritmos naturales. Logaritmos naturales, correcto. Ahora ya no nos metamos más en preguntar qué es un logaritmo porque ahí sí nos enredamos. Bueno, pero todos los hemos usado. Imagínense que antiguamente esa vaina tenía que usarse con un librito, cuando no había calculadora. Entonces había un librito que todo estudiante de ingeniería tenía que tener en su mano, llevarlo en el bolsillo, como lleva hoy en día uno los audífonos, que son las tablas de logaritmos. Porque para resolver un problema, cuando salía el logaritmo natural de una determinada cantidad, uno tenía que ir a buscar en la tabla, y entre mejor calidad tuviera la tabla, era más grande el libro, buscar los dos valores en la tabla que delimitaran el valor que yo estaba buscando e interpolar el logaritmo entre esos dos valores. O sea, eso era una locura la ingeniería hace 40 años. A mí ya no me tocó eso porque en mi época ya había calculadoras de baterías. Pero las personas que estudiaron una generación antes que yo, es decir, la gente que estudió en la universidad, que entró a la universidad en los años 70, yo entré en el 81, a esa gente sí le tocaba calcular con tablas de logaritmos y con regla de cálculo, porque no había calculadoras electrónicas. Entonces la regla de cálculo era otro aparato, una regla plástica con unas escalas y una regla dentro de otra que se movía para un lado y para otro con una cosita, un visor que se podía pasar de derecha a izquierda, y cuadrando esas reglas uno podía calcular seno, coseno, tangente, una cantidad de cosas que hoy en día pues es impensable para uno pensar que eso tenía que hacerse a mano. Y con ese tipo de ingeniería la gente, el hombre fue a la luna. No explico cómo, no sé. Bueno, entonces, calcular el valor de E elevado a la 0,5, pero lo queremos con 3, con 5 y con 7 cifras decimales. Bueno, uno dice con la calculadora y fuera, pero bueno, vamos a hacerlo en una forma aproximada, numérica. Sabemos que la expresión de E a la X en series de Maclaurin es esta serie. Yo no sé si ustedes han visto eso en el pasado, pero es bastante fácil de entender que esta es una serie infinita, que empieza con el 1 y le vamos agregando términos que son de la forma x a la i sobre i, x a la 2 sobre i factorial, sobre 2 factorial, x a la 3 sobre 3 factorial, x a la 4 sobre 4 factorial. A medida que yo voy agregando términos, se le va agregando valor al resultado.
pero si ustedes se dan cuenta claramente, cada término es más pequeño que el anterior, porque el denominador crece de una manera rapidísima, como es un factorial. 2 factoriales 2, 3 factoriales 6, 4 factoriales 24, 5 factoriales 120 y así sucesivamente. Entonces, cada vez más, a medida que yo agrego más términos, la fracción, el valor numérico que se aporta a la suma es más pequeño. En la primera iteración uno dice que e a la x es igual a 1 y ese es un valor equivocado. En la siguiente daría 1 más 0,5, 1,5. En la siguiente le agrega al 1,5 el valor de esta fracción y así sucesivamente. Quiero calcular el valor de e a la x agregando tantos términos como sea necesario hasta saber que el resultado tiene al menos 3 o en otro caso al menos 5 o en otro caso al menos 7 cifras significativas. Bueno, para eso entonces nos vamos a apoyar en el criterio de Scarborough, que nos dice que con 3 cifras significativas el error tiene que ser menor o igual a 0,5 por 10 a la menos 1, es decir, que el error entre una iteración y la anterior debe ser igual a menor o igual a 0,05. Cuando el error cuando el valor de la serie con un determinado término nuevo comparado con el valor de la serie que tenía antes de agregar ese término nuevo, la diferencia entre esos dos valores sea menor o igual a 0,05, el resultado que llevamos hasta ese momento puede decirse que tiene al menos 3 cifras significativas. Con 5 sería que un error sea menor y que el error entre 2 iteraciones sea menor o igual a 0,0005, y con 7 sería que el error entre 2 iteraciones sea menor o igual a 0,000005. Estos resultados en desarrollo en la aplicación simple del criterio de Scarborough. Entonces, ahora nosotros sabemos que e a la 0,5 usando la calculadora lo podemos calcular y nos da este resultado que tengo aquí. O sea que eso es como para tenerlo como referencia de cuál sería el valor verdadero en los términos en que la calculadora nos los puede dar, porque ya sabemos que la calculadora tiene unos errores de truncamiento, un error de redondeo también, porque la calculadora no puede representar todas las cifras decimales que seguramente ese resultado tiene, dado que e es un número también. Empezamos porque ella, aparte de usar un número de e con un cierto número máximo de decimales que no es el real, porque el real creo que es infinito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar para 3 cifras significativas. Entonces ya sabemos que el criterio es que el error entre 2 iteraciones sea menor o igual a 0,05 para 3 cifras significativas. Entonces lo que vamos a hacer es agregar términos a la serie hasta que el error entre una iteración y el valor obtenido en una iteración y el valor obtenido en la iteración inmediatamente anterior sea menor que ese valor. Entonces calculamos la serie término a término hasta que se encuentre un error aceptable. Ese es el método iterativo para este caso. Ahí tenemos entonces primero la serie. Este es el valor real que lo vamos a tener simplemente como referencia. Empezamos. Entonces, con el primer término, primera iteración me dice que e a la 0,5 es igual a 1. Ese es sumándole solamente un término a la serie. Ya sabemos que eso es impreciso, porque con un solo término sabemos que eso es error. Agregamos el segundo término, entonces la siguiente iteración da 1 más x, entonces quiere decir que e a la 0,5 en la segunda iteración me da 1,5. Como ya tengo aquí un segundo valor, ¿cuál es la diferencia en error porcentual entre este valor y el de la primera iteración? Entonces veamos, eso es fácilmente evidenciable, porque el error... bueno, aquí es, antes de hacer el error entre este valor y el anterior, sería 1,5 menos 1 sobre 1,5. ¿Cuánto nos daría eso, por favor? Voy a hacerlo aquí en mi calculadora rápidamente. Bueno, rápidamente es un decir. Entonces, el nuevo valor es 1,5. A eso le resto 1
y a eso lo divido entre 1,5, que es el nuevo, y entonces me da un error del 33,333%, comparando la iteración nueva con la anterior. O sea, de 0,33. Eso todavía no satisface el criterio de Scarborough. Ahora, comparando el error, el valor que yo obtuve en este momento con el valor verdadero, por eso aquí pusimos el error relativo porcentual verdadero, no entre una iteración y la otra, que es el que ahora lo miramos ambos en comparación. Pero al comparar mi resultado con el que yo sé que debería dar, entonces me da, en este caso, el error verdadero es el que se toma como 100%, porque es el verdadero, y me dice que estamos alejados del valor verdadero en un 9,02%. Esto lo puedo hacer solamente en los casos en que conozca el error verdadero. Cuando yo no conozca el valor verdadero, cuando yo no conozca el valor verdadero del resultado, porque no lo tengo en mi mano, entonces tengo que calcular el error relativo porcentual entre el valor nuevo y el valor anterior y decidir si ya puedo parar o debo agregar más términos a la serie. Bueno, aquí está. Entonces, entre el 1,5 y el 1 me da que el error es del 33%. Entonces, recuerden que son dos enfoques. Uno es entre la nueva iteración y la anterior, y otro es entre el valor verdadero y el valor obtenido aproximadamente. Entonces, este es el error relativo porcentual verdadero y este es el error relativo porcentual aproximado, que es el que a mí me interesa. Aquí falta un signo igual y aquí también falta un signo igual. Ok. Entonces, ¿qué hago? Agregamos el tercer término. Entonces, ahora tengo, en la siguiente iteración, le agrego x al cuadrado sobre 2 y me da 1,625. Al comparar esto con el valor real, que es 1,6488721, me da que el error relativo porcentual verdadero, es decir, con respecto al valor verdadero, aquí también debería haber puesto todo el resultado completo, es 1,4387%. Y porcentualmente entre la nueva iteración y la anterior, que era 1,5, el error relativo porcentual aproximado es de 7,69%. Entonces, este proceso tiene que iterar, agregándole, si yo quiero encontrar el valor de tres cifras significativas, permítanme, me regreso a la primera parte, debo parar cuando el error de cifras, cuando el error relativo porcentual aproximado entre una iteración y la anterior sea menor o igual a 0,05. Ahí es cuando tengo tres cifras significativas en el resultado. Entonces, esto que estamos haciendo tiene que iterar hasta que yo encuentre un error relativo porcentual que satisfaga el criterio. Entonces, aquí, bueno, esto es unos cuadros que saqué de un Excel donde hicimos el cálculo. Entonces, aquí están los valores de los términos de la serie. Vamos al Excel. Aquí tengo, entonces... Fede, disculpe una pregunta. Señor. Dígame. ¿Se puede, sin necesidad de ir haciendo las repeticiones una a una, calcular directamente el número de... ¿Cómo me explico? Vamos, estamos haciendo un paso a paso en el que cada vez agregamos una nueva iteración. Sí. Yo podría calcular directamente el número de iteraciones que necesito para alcanzar ese error aproximado. En la mayoría de los casos no. En la mayoría, no, es casi nunca. O sea, porque uno, si uno supiera eso, sería como decir, si uno tuviera la facultad de poder determinar eso, entonces sería como decir, vea, no se gaste, agréguele no se gaste mirando en cada término cómo va, sino que agregue los 14 primeros términos y ya estamos seguros de que ahí está, ¿sí? Pero no hay ningún criterio que me permita predecir eso. Precisamente porque ese criterio no existe, o pues basados en que ese criterio no existe, lo que se hace normalmente es definir cuál es el método que tú vas a usar para calcular de forma iterativa y meterle eso a un computador como un programa para que el computador calcule hasta donde sea necesario.
Es decir, para evitarme yo como ingeniero tener que hacer el cálculo yo controlado manualmente. Entonces yo me preocupo porque el algoritmo que voy a usar, y dicho sea de paso, para los problemas que vamos a ver, no nos vamos a tener que inventar ningún algoritmo porque todos ya están inventados y probados. Es simplemente sea el algoritmo apropiado para el problema que voy a resolver, lo parametrizo, es decir, tengo un programa que hace el cálculo, en este caso, por ejemplo, el cálculo de la serie, lo parametrizo, bueno, hasta cuando el error sea menor que tanto, en este caso 0,05, ok, ese es un parámetro que yo le doy. Agregue términos hasta que usted encuentre que entre un término y el anterior da ese error y yo me voy a tomar tinto. A los 5 segundos el programa ya calculó todo y me entregó en la pantalla o en un listado el resultado y yo me sirvo de ese resultado para tomar las decisiones que correspondan. Yo tenía ese resultado para alguna cosa que necesitaba hacer. Pero prever de antemano cuántos pasos iterativos tengo que hacer es bien difícil porque es que en muchos casos eso depende del punto de partida que yo elija. Aquí estamos usando una serie de Maclaurin que tiene una forma definida, pero por ejemplo, te planteo un caso que lo vamos a ver en la semana entrante. Te dan tú caracterizaste una función que representa el comportamiento de una variable en un proceso industrial. Y tú necesitas saber en qué tiempo, o sea, la tienes dibujada en el plano cartesiano de una manera, vamos a suponer que de una manera relativamente artesanal. Lograste decir, esta función tiene esta forma. Y yo sé que corta el eje X entre 1 y 6. Ya logré identificarlo, pero necesito saber exactamente en qué punto, con una precisión de 6 cifras significativas. Entonces, hay una multitud de métodos que permiten hacer eso. Pero, por ejemplo, si tú dices que es entre 1 y 6 y aplicas un método, ese método se te puede demorar 200 iteraciones. Pero entonces tú puedes, en la medida en que uno tiene experiencia y tiene criterio claro sobre el fenómeno que está analizando, pues, oiga, si yo sé que está entre 1 y 6, pero vamos a ponerlo entre 4 y 5, porque sé que está entre 1 y 6, pero sé que si corro el límite del 1 hasta el 4, todavía estoy a la izquierda del corte, entonces voy a reducir el intervalo de observación. Y aplico el mismo algoritmo sobre un intervalo más pequeño y entonces en 4 iteraciones se encuentra el resultado. ¿Por qué? Porque en esa zona, digamos, el algoritmo usa la función para hacer algún cálculo y la forma de la función favoreció que convergiera más rápido. Entonces no es posible decir de antemano cuántas iteraciones me va a gastar, pero no interesa tanto realmente porque en los procesos iterativos el que hace la carga de trabajo es la máquina de cómputo. Ahora, no es que yo diga que el computador haga, porque hay procesos tan complejos que reducir el número de iteraciones puede ser muy útil en términos de tiempo y de costo. Porque si un proceso requiere, por ejemplo, que los hay, millones de iteraciones, entonces uno pone a correr el programa y se demora 2 días corriendo. Encontrar una forma de reducir o de parametrizar el problema para que eso se reduzca, digamos, solo a un par de horas, ya tienes una utilidad enorme en resultados, porque puedes, primero, consumo computacional y segundo, puedes tomar las decisiones más oportunamente. Pero la respuesta en general es que no hay una forma clara de que yo siempre, de una manera inequívoca, pueda determinar previamente cuántas iteraciones voy a requerir. Bueno, entonces, vamos aquí al Excel. Lo que hicimos aquí en el Excel fue comparar, o sea, aquí los términos aquí tengo el valor de y el valor de E a la 0,5. Este es el valor real de E a la 0,5, calculado, como se ve aquí, con la fórmula del Excel, o sea, en términos de la precisión que Excel tiene. Perdón. X exponencial de 1 elevado a la 0,5. Pero aquí están los valores de los términos de la serie. El primer término es un 1, el siguiente término es una X, que es 0,5, que es el exponente que estamos usando. Aquí tenemos 0,5 al cuadrado sobre el factorial de 2. 0,5 a este menos 1 sobre este menos 1 factorial. Aquí lo mismo son los términos de la serie. Aquí está el valor acumulado de la serie, o sea, lo que vale la serie, este término, aquí la suma de estos 2, aquí la suma de estos 3, aquí la suma de estos 4 y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver aquí, el valor de la serie
Cuando uno hace esto sin hacer ningún método, de ningún criterio de nada, con la sola tabla de valores ya tú estás viendo a qué converge el valor. Entonces, en estas dos columnas que tengo aquí están el error con respecto al valor verdadero. Es decir, qué porcentaje de error representa esto con respecto al valor real de E a la 0,5. Me da un 39%. Que ya lo habíamos visto en la lámina. Creo que ese sí lo alcanzamos a ver como el error verdadero de la primera iteración. No estoy seguro. Ah, no, ese no lo calculamos el de 1,5. Que nos dio menos 9,02%. Bueno, aquí está, aquí no le puse valor absoluto, entonces está con los signos, pero aquí nos había dado, teniendo esto valor absoluto, da 9,0204. Ok, ahí está. En esta columna tengo el error relativo porcentual, el error de la nueva iteración con respecto a la anterior, el error de este valor con respecto a este. Obviamente en los dos primeros términos no tiene mucho sentido, pues porque todavía los dos primeros términos son 1 y X. Pero del tercero en adelante, entonces vemos cómo el error relativo porcentual empieza a disminuir. Hasta llegar a ser, bueno, aquí hay 0 absoluto, pero creo que esto depende un poco también de la cantidad de cifras que yo le ponga. Vamos a ampliar esta columna a ver si esto se comporta. Bueno, sí, mire, el último valor, después de que yo le he agregado el poder de representación de cifras de Excel, que tampoco es infinito, vemos que sigue habiendo algún nivel de error porcentual, pero es tan pequeño, como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ceros, y luego esto todavía además es porcentaje, o sea que son otros dos más en valor numéricamente hablando. Pues ahí nos da más o menos una idea. Entonces, al aplicar el criterio de Scarborough, que nos dice que cuando el error relativo porcentual para 3 cifras significativas, permítanme, pongo esto en presentación, que para 3 cifras significativas el error debe ser menor o igual a 0,05, es decir, menor al 5%. ¿De acuerdo? Porque menor, numéricamente hablando, menor a 0,05 significa 5 sobre 100. Entonces, aquí encontramos que acá da 1,26%. En esta iteración, para este valor acumulado de la serie, se puede decir que hay 3 cifras significativas confiables, que son el 1, el 6 y el 4, que es 1,64. Lo que quiere decir que el resto de este resultado no son, desde la perspectiva del criterio de Scarborough, cifras que todavía pueden ser catalogadas como significativas confiables. Pero al menos las 3 primeras sí lo son. Con ese criterio de sea menor o igual a 0,05. Si yo quiero profundizar, como lo decíamos aquí en la lámina, a 5 cifras o a 7 cifras significativas, entonces el error relativo porcentual tiene que ser mucho más pequeño. Y en nuestro caso, al comparar estos valores obtenidos con esos valores del criterio, encuentro que en esta iteración, en la número 6, en el sexto término de la serie, el valor que tengo tiene 5 cifras significativas confiables, que son el 1, 6, 4, 8, 6. O sea, que quiere decir que las 4 primeras son seguras y la siguiente, la última es estimada. Recuerden que el número de cifras significativas confiables son las que se conocen con certeza más una estimada como máximo. ¿Se acuerdan del ejemplo de la clase de ayer, verdad? Y en este caso, en el octavo término de la serie, encontramos las 7 cifras significativas confiables. Bueno, realmente cuando uno mira los valores obtenidos, pues uno se da cuenta fácilmente de en qué terreno está pisando. Fíjense que para la cantidad de cifras significativas que estamos mostrando aquí, la cantidad de cifras desplegadas en la pantalla en las celdas de Excel, en estos 3 valores no hubo cambio en la serie. Yo creo que si yo le agrego cifras a esto, parece ser que ya no hay cambio interno.
Entonces es inútil seguir agregando términos en esta herramienta porque no voy a encontrar mejores niveles de precisión. Pero eso ya se debe a la necesidad de redondeo que tiene el Excel, porque no me puede mostrar los datos con una precisión más allá. Entonces, si yo le digo, agrégueme más decimales, él no tiene más decimales almacenados allá para mostrar y me agrega ceros. Por lo tanto, con esta herramienta que se llama Excel, este tipo de cálculo a partir de esta iteración, aunque fíjense que aquí él internamente tiene alguna cosa en alguna parte, un registro de diferencias de valores, el resultado de la respuesta calculada como la serie acumulada, el nuevo término más la suma de los anteriores, no varía en su representación de logaritmos, en sus dígitos. Y entonces, por más que yo le agregue aquí cientos de términos, todos me van a dar este mismo valor, y pues yo no puedo mejorar la precisión de los resultados con esta herramienta para este caso, más allá de lo que yo tengo aquí. Pero como lo tengo aquí, y esto es prácticamente el mismo valor que él me está mostrando como E a la 0,5, entonces por eso es que él me llega a una precisión del 100%, aunque yo sé que en la realidad esa precisión del 100% no es real, porque este valor tiene muchas más cifras decimales que no las podemos representar. Entonces a mí me basta, yo tengo que encontrar un criterio que me diga, bueno, ¿cómo hago para decir, bueno, ese valor es real? Pues para eso uso el criterio de Scarborough. Y bueno, con esto me basta, con este resultado que sé que tiene 7 cifras significativas y las cojo. Lo demás lo puedo seguir usando, aunque yo sé que las 7 primeras son las seguras, 6 más 1. Trabajo con ese valor de ahí en adelante y ya me resolví mi problema, me quité de encima el problema del cálculo. Bueno, entonces ese es el criterio, o ese es el concepto de error relativo verdadero, error porcentual verdadero, que es cuando se calcula con respecto al valor real que se conoce del resultado que estamos buscando, pero cuando no se conoce podemos acudir entonces, y es la mayoría de veces lo que vamos a hacer, al cálculo del error relativo porcentual, que es la diferencia porcentual entre la nueva iteración, el nuevo valor del resultado y el valor obtenido en la iteración inmediatamente anterior. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. O sea, yo tengo que seguir calculando hasta, por ejemplo, en el caso del ejercicio anterior, hasta cuando el error me da menor o igual a 0.05. ¿Es así? Bueno, bien por tu pregunta, porque vamos a reafirmar la idea. Vamos a ponernos en el problema. Eso lo define el planteamiento del problema que tú vas a resolver. Entonces, en este caso, que es un ejemplo muy sencillo, muy trivial, digámoslo así, no es nada complejo y tenemos todo para simplemente meterle números a la calculadora y ver cuánto nos da. El problema consistía en calcular el valor de este resultado con 3, con 5 y con 7 cifras significativas. Entonces, tú lo que tienes que agregarle valores a esta serie, tienes que hacer 3 instancias del problema. Calcularlo para 3 cifras significativas es agregar valores a la serie e ir mirando cada vez que agregas si el error entre el nuevo valor de la serie y el inmediatamente anterior es menor que esto. Cuando llegues a él, cuando encuentres esto, ya resolviste la primera parte. El resultado que tienes en ese momento, el acumulado de la serie en ese momento, ya puedes decir, bueno, con 3 cifras significativas da tanto. Ok. Segunda instancia del problema, segunda parte B. Lo mismo, pero con 5 cifras significativas. Entonces, en este caso, el criterio de parada, ¿hasta dónde? Es hasta cuando el error entre el valor de la serie luego de una última iteración comparado con el valor de la serie en la iteración inmediatamente anterior, es decir, con un término menos, sea menor o igual a este valor. Cuando encuentres eso, ahí paras, porque ese es el criterio de parada para esa parte B. Parte C, haga lo mismo con 7 cifras significativas. Entonces empiezas a agregarle términos a la serie. Y cada vez que agregas un término, comparas lo que vale la serie con lo que valía hasta el término anterior. Si la diferencia porcentual entre esos dos valores es menor
que 0,0000005, ahí ya paras porque ya encontraste, llegaste al criterio de parada para esa parte C. Entonces, ese es el criterio, o sea, en el problema, al arrancar, tú tienes que tener desde el principio claro cuál es el criterio que te va a servir para que el algoritmo se detenga. En este caso, no era, el algoritmo éramos nosotros mismos porque estábamos sumando manualmente los términos. Pero si se trata de una cosa más compleja y tú lo haces con un programa de computador o con una herramienta computacional, entonces hay que decirle, agregue términos o haga iteraciones de este proceso, haga un ciclo, por ejemplo, en un programa, si lo haces en un programa en C, entonces haces un ciclo while, o un ciclo, sí, un while porcentaje de error mayor que tanto, y calcule, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer dentro del ciclo es que al final de la iteración tiene que calcular el nuevo valor del porcentaje de error para saber si se hace una iteración más o se sale del ciclo. Entonces, esa es la forma como funciona. Entonces, el criterio de detención, cuándo detenerse, se tiene que conocer desde el principio para poder alimentárselo como un parámetro al proceso de cálculo. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Bueno. Bien, entonces, otro término que juega ahí, pues es un poquito más etéreo, pero funciona, ya lo hemos mencionado varias veces, otro factor no es un error que yo tenga que estar calculándolo como los anteriores. En el caso anterior, el error relativo porcentual es el que me determina el criterio de parada del cálculo. Este es un concepto que lo menciono porque está presente ahí, que ya lo vimos ahora en el Excel, que se origina porque en todos los casos, una cierta cantidad puede no ser completamente representable. Quisiera ver con un poquito más de detalle cómo es que sucede eso dentro de los computadores para tener una idea. Ya sabemos que hay números que no se pueden representar completos, pero igualmente sabemos que números que sí se pueden representar completos, pero que son demasiado grandes en cifras, dentro de una máquina no caben. Entonces, eso genera una cierta afectación del resultado que se conoce como error de redondeo. O sea, el error de redondeo es digamos, la pérdida de calidad de un resultado por el hecho de que en los pasos intermedios del proceso se usen cantidades recortando cifras. Cuando se tiene un programa de computador, ustedes ya todos vieron programación o sufrieron programación, no sé si la vieron o la sufrieron, pero bueno, ya entienden, o sea, al menos ya saben que cuando uno, yo sé que ustedes saben bastante de eso, yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasaba a mí, que yo sufría una materia en la universidad y tenía que parir para pasarla, y al siguiente semestre la entendía toda cuando ya la había pasado. Entonces ya me parecía fácil, pero durante el tiempo del curso me tuve que sufrir. Entonces ustedes a estas alturas ya saben perfectamente lo que es una variable y lo que es un dato de tipo entero, un dato de tipo flotante, o saben que eso existe cuando uno tiene un programa de computador. Y aquí vamos a manejar con frecuencia programas de computador. Y lo pone a correr y mete datos por el teclado. Esos datos, ¿para dónde van? ¿Dónde se guardan? Entonces hay varios escenarios allí. Lo primero es que cuando el programa empieza a ejecutarse y pide los datos o los lee del disco o de alguna parte, cada dato que el programa piense utilizar o que el programa requiera utilizar o que el código le diga al computador que se va a usar, lea la variable A, lea la variable B, calcule la variable C como A más B elevado al cuadrado sobre 2, lo que sea. Cada A, B y C son variables que dentro del código del programa se tienen que definir con un nombre y un tipo, y que cuando el programa empieza a correr, cuando está guardado en el disco no pasa nada porque está muerto, pero cuando tú corres el programa, cuando decimos los ingenieros de sistemas, cuando está en tiempo de ejecución, cuando se está ejecutando, el procesador de la máquina lee una por una las instrucciones del programa
Dicho sea de paso, las instrucciones que el procesador lee no son las del programa fuente del usuario, sino las de una versión traducida de ese programa a un lenguaje que el procesador entiende. Ese trabajo de traducir a otra versión lo hace el compilador cuando uno compila el programa. Y cada instrucción puede traer unos operandos, especialmente cuando son instrucciones de operaciones, que son las variables que las tienen que traer de la memoria, que tienen que estar almacenadas en alguna parte en la memoria para poderlas usar. Dependiendo del lenguaje que estés usando, los diferentes tipos de datos consumen una cantidad de espacio en la memoria del computador. Ustedes saben que la memoria del computador se mide en una unidad que se llama bytes. Ustedes saben bien lo que es un byte. Un byte es un espacio de 8 dígitos, un espacio para representar una cantidad de hasta 8 dígitos binarios. No sé si ustedes en alguna materia anterior han estudiado el sistema binario. Deberían haberlo visto en alguna parte. Que es el sistema de representación interna de los datos dentro de un computador o dentro de una máquina, de cualquier máquina que utilice un microprocesador hoy en día. Entonces, si uno define en C, por ejemplo, una variable de tipo entero, int, esa variable consume, dependiendo del tipo entero, 2 o 4 bytes de memoria, o sea, hasta 8 o 16 dígitos binarios. La memoria del computador se mide, hoy en día la medimos en gigabytes, en donde un giga es 1.000 millones de bytes, aproximadamente. El espacio de almacenamiento de los discos duros, que son solamente para tener la información guardada mientras no se está usando, es del orden de los terabytes hoy en día. Si el dato es de tipo flotante, usa 4 bytes, gasta 4 bytes de memoria. Si el dato es de tipo corto, usa 2 bytes. En fin, dependiendo del lenguaje, los diferentes tipos de datos, las diferentes variables, cuando se declaran dentro de un programa, al declararlas, eso le dice al compilador, cuando vayas a correr, coges la variable A, separas un espacio en la memoria de tantos bytes, como lo diga el tipo de datos, y a eso lo llamas A, a este le llamas B, porque cuando se use, cuando se requiera dentro del programa el valor A, será el que está guardado allí, el valor B será el que está guardado allá, etc. Estoy describiendo de una manera muy rápida lo que es el proceso. Entonces, un dato puede estar almacenado en la memoria RAM durante la ejecución de un programa. También puede estar dentro del procesador cuando lo están usando para una operación, porque es que los datos están en la memoria RAM para que, si el procesador los necesita, los pueda traer rápidamente a su espacio interior y utilizarlos para hacer las operaciones, porque las operaciones aritméticas todas las operaciones de un programa las hace el microprocesador, que es el elemento central de un computador. Perdón, hago una pregunta. En este curso, ustedes, mis estudiantes, no todos son de ingeniería de sistemas, ¿verdad? No. Así es. ¿Quiénes están? O sea, aquí hay ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, no, electrónicos. Sí, profe. Ok. Civil, sí. profe. ¿Civil sí hay? Electrónico también. Ah, bueno, entonces, esto que estoy hablando, parte del supuesto de que todos han visto programación y de que todos tienen algún nivel o sea, un concepto de lo que es un microprocesador. No vamos a profundizar en eso, pero quería hacer un poco la mención. Tengo todavía un par de láminas al respecto para entender un poco ese tema de los errores de redondeo, ¿por qué sucede? Entonces, lo primero es contextualizar que cuando se ejecuta un programa de computadora, las variables que están dentro del programa para que el programa corra tienen que tienen que identificarse dentro de la memoria RAM. Eso lo hace el programa, separa espacios en la memoria mientras el programa está corriendo. Cuando tú terminas la ejecución del programa, todo eso se borra de la memoria. Si corres el programa nuevamente, vuelven y se separan los espacios de memoria con los nombres adecuados. No importa si sean en posiciones distintas de la memoria, porque lo que interesa es que sean en posiciones que sean utilizables. Y cuando el programa llega a una operación donde se tiene que hacer, a una instrucción donde se tiene que hacer una operación aritmética, entonces los datos que intervienen
tienen que ser transportados hacia dentro del procesador porque es allí donde suceden las operaciones. Este esquema que estamos viendo aquí es un esquema viejo de lo que es tratando de representar en una forma muy general cómo es la estructura interna del procesador de un computador. En este caso, alude a un procesador de 16 bits, que son los de la generación de hace muchísimo tiempo, porque los que tenemos hoy en día son de 64 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo tenga una memoria de no sé cuántos gigabytes, cuando una instrucción de un programa, como por decir, haga C igual a A más B, donde A, B y C son dos variables, son tres variables de tipo, por ejemplo, entero. Entonces, el programa tiene que tener en la memoria al menos la variable A y la variable B. La variable C puede ser nueva, pero tiene que estar declarada antes. Entonces, el espacio en memoria, en la memoria tiene que haber un espacio con el nombre A y que tiene un valor, un espacio con el nombre B que tiene un valor y un espacio con el nombre C que seguramente tiene un valor y que va a recibir como nuevo valor lo que resulte de sumar el de A y el de B, pero esa suma no se hace se tiene que hacer dentro del procesador. Entonces, cuando la instrucción del programa que hace, donde se menciona la suma, se va a ejecutar, algo dentro del computador, que no lo voy a describir aquí ahora, tiene que ir a la memoria y traer el dato A y el dato B y ponerlos aquí adentro en alguna parte de estas. Estas son líneas, cada línea de esta matriz se llama un registro. Y en los computadores de 16 bits es un registro que tiene 16 posiciones, o sea, para 16 números, una cosa que parece una cosa así. Y en cada una de estas posiciones se guarda un 1 o un 0. Es decir, que las cantidades que nosotros introducimos como cantidades decimales de nuestro sistema de numeración, que es en base 10, dentro de la máquina se tienen que transformar a un sistema de numeración diferente, que es el sistema binario de base 2, porque el computador no entiende el sistema decimal. Entonces estoy haciendo una descripción muy simplificada y volándome algunos conceptos estrictos como para tener una idea de lo que estamos hablando, para poder hablar de cómo se representan los datos internamente dentro de la memoria de la máquina. Entonces, por ejemplo, el dato A, aquí dice AHAL, esto es un registro de 15 caracteres, de 15 bits, parte baja y parte alta. Parte baja del registro B, parte alta, y así, esas son denominaciones que se usan para otros fines computacionales, pero pensemos que esto es simplemente un registro de 15 dígitos binarios en donde se puede guardar una cantidad. Entonces, para una máquina de 16 bits, la mayor cantidad que se puede manejar, la cantidad de magnitud más alta posible en un solo ciclo de operación, era un número que sea representable como máximo hasta con 16 bits, porque un número que exija 17 o 18 o 20 bits en su representación binaria no cabe en los registros del procesador. Pero uno dice, uy, pero eso entonces, ¿qué quiere decir? Que cantidades demasiado grandes, antes de operar con ellas hay que partirlas y el sistema operativo tiene que usar algunas técnicas especiales para manejar datos grandes como por pedazos, y eso hace que el cálculo se complique internamente, pero el usuario externo no ve nada de eso ni le interesa. En las máquinas actuales, los registros de un procesador no tienen solo 16 bits, sino que tienen 64, y ya estamos pensando en las de 128. Entonces quiere decir que en las máquinas actuales el procesador es capaz de manejar cantidades mucho más grandes, porque una representación con 128 bits es un valor mucho mayor que una representación con 16 bits. Igualmente ocurre un número en decimal. Si tú dices que la calculadora maneja cantidades de hasta 10 cifras frente a otra calculadora que maneja cantidades de hasta 20 cifras, pues obviamente la que maneja de hasta 20 cifras puede manejar números más grandes. Es exactamente lo mismo, solo que aquí lo que se guarda en la memoria no son cifras decimales, sino cifras binarias. Y estos registros están presentes prácticamente en todos los componentes internos del procesador.
Entonces, si el procesador es de 16 bits, sus espacios de almacenamiento son de ese tamaño. Si es de 32 bits, son de 32 y así sucesivamente. Cuando el hombre fue a la luna, las computadoras eran de 8 bits. Entonces, las cantidades que se manejaban eran relativamente minúsculas. Veamos una cosita aquí en el Excel antes de pasar a la siguiente lámina, para tener una idea clara de los dos sistemas de numeración. Aquí está. Supongamos, vea, esta cantidad. Nosotros manejamos nuestros números así, con un sistema decimal. Este número leído como una sola cantidad, ¿cómo se lee este número en nuestro sistema decimal? 124.653, ¿verdad? ¿De dónde sale eso? De algo que nos enseñaron en la primera infancia, que estas son 3 unidades, 3 por 10 a la 0, 3 unidades, que estas son 5 decenas, 5 por 10 a la 1, 50, 6 centenas, 6 por 10 al cuadrado, 600, y así sucesivamente, miles, 10 miles, 100 miles. Al sumar estos valores, tengo la cantidad que yo leo como 124.653 unidades. Y como puede verse, el sistema es decimal porque la base para el cálculo en todos los casos son potencias de 10. Eso lo aprendimos desde nuestra primera instancia. ¿Por qué será que el hombre decidió a lo largo de haberse civilizado usar el sistema de numeración con base de 10? ¿Alguien sabe de dónde, quién se inventó eso o por qué se inventó un sistema decimal? ¿O alguien puede imaginarlo? Pienso yo que para facilitar la escritura. O sea, para no escribirse poco cero. ¿Pero por qué razón? O sea, ¿por qué eso facilita? ¿Por qué se hace más fácil? ¿Sabes de dónde salió la utilización del sistema decimal por parte del ser humano? De aquí. De que el ser humano tiene 10 dedos. Y entonces, la primera forma de contar era con los dedos. Y eso a medida que se desarrolló la escritura y se desarrolló el conocimiento, se empezó a agrupar de a 1, de a 5, de a 10, grupitos de a 10. Y entonces la base del sistema por naturaleza nuestra fue el 10. Entonces por eso nuestro sistema va de unidades, decenas, centenas, miles. Cada vez que corres una posición en un cifro, en un número, una cifra más a la izquierda, es una potencia de 10 más alta. Entonces, si uno mira la siguiente posición es por 10 a la 6 millones, y así sucesivamente. El mismo concepto se usa dentro del computador, pero no con base 10, sino con base 2. ¿Por qué? Porque los componentes electrónicos con los que se construyeron los primeros computadores eran biestables, o sea, podían estar activados o desactivados, energizados o desenergizados. Entonces, como se trataba de componentes, se trata aún. Ahora estamos hablando ya de computadores cuánticos y de computadores ópticos, pero todavía todos son digitales normales, electrónicos. Entonces, los componentes son o activos o inactivos, o encendido o apagado. Entonces, en binario, las cantidades, los únicos dígitos posibles son el 0 y el 1. En decimal tenemos hasta 10 dígitos posibles, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y combinando esos 10 dígitos se construye cualquier cantidad, teniendo como principio que dependiendo de cuál es la posición del dígito, representa una potencia de 10. En binario es exactamente igual, pero los dígitos son solo 0 y 1, y entonces dependiendo de la posición del dígito representa una potencia de 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este número en binario, que ya no puedo decir que es 101.101 porque no es decimal, y ese 1100 son términos propios solamente del sistema decimal, que es con base 10. Entonces aquí tengo el número 101101 en base 2. Si yo quisiera ver eso a cuánto equivale en mi sistema decimal, entonces esto es un 1 por 2 a la 0. Esto es un 0 en la siguiente posición por 2 a la 1. En la siguiente posición lo que haya por 2 al cuadrado. En la siguiente lo que haya por 2 al cubo. En la siguiente el dígito por 2 a la 4, por 2 a la 5 y así sucesivamente. Entonces, este ejemplo que tengo aquí, que es un ejemplo escogido al azar,
equivale en números decimales a sumar lo que esto me da, 1 por 1, 1, 0 por 2, 0, 1 por 4, 4, 1 por 8, 8, 0 por 16, 0, 1 por 32, 32. Y esta suma da 45. O sea que este número, que es un número escrito con las reglas del sistema binario base 2, equivale al número 45 en sistema decimal. O sea que si yo introduzco el número 45, el sistema, el computador lo tiene que guardar así. Y resulta que está ocupando 6 dígitos binarios. Y en un sistema de 16 bits puede guardar hasta 16, o sea que una cantidad con 16 bits, la máxima cantidad representable con 16 bits en sistema binario sería una cantidad como que dice 1, 1, 1, 1, 1, 1, los 16 unos ocupando todas las posiciones del dígito. ¿Cuánto es eso? Ahora miramos. Pues veamos, el rango de enteros decimales que se pueden representar en un computador de 16 bits, ¿cuánto es? Es lo que te estaba preguntando ahora. Entonces, como normalmente se usa un bit para definir el signo de la cantidad, que es el bit de más a la izquierda, cuando ahí hay un 0 significa que la cantidad que está guardada en el registro es positiva, cuando aquí hay un 1 significa que la cantidad que está guardada en el registro es negativa. En los casos entonces en que se usa un signo, los 15 bits del lado derecho son los que se representan, los que se usan para guardar la representación binaria de la cantidad suministrada por el usuario. Entonces, con 15 dígitos, que son los que quedan aquí, si todo eso estuviera guardado, ocupado por un 1, si fueran 15 dígitos 1, que es la mayor cantidad posible representable en binario para ese espacio, eso equivale en nuestro sistema decimal a la cantidad 2 a la 15 menos una unidad. Y en negativo, lo mismo, pero con un signo negativo. O sea que con 15 dígitos el rango de valores posibles está entre menos 2 a la 15 menos 1 como valor inferior hasta 2 a la 15 menos 1. ¿Cuánto es 2 a la 15? Vamos a ver si esto lo podemos ver aquí en Excel. 2 elevado a la 15. No es mucho, ¿verdad? 32.768. Ese es el mayor valor representable en una sola tanda en un registro de 15 bits. De 16 bits con signo. Entonces uno dice, bueno, pero entonces esos computadores de 16 bits no podían manejar sino cantidades de hasta ese rango. O sea, si yo me voy a meter una cantidad mayor, pues sí, una cantidad mayor directamente no cabe en este registro. En su representación binaria, claro está. Ahora, pero si yo manejo una cantidad que ocupe más espacio, entonces el computador tiene que hacer un trabajo adicional de separar la cantidad en partes, hacer operaciones con las partes y luego ir pegando, o sea, hacer mucho más trabajo porque el espacio de representación en memoria no es suficiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta cantidad, ya sabemos que el bit de signo me indica que es negativa. Entonces, ¿cuánto representa esta cantidad binaria si yo la quiero calcular como decimal? Esto representa un 1, aquí un 0, aquí 4, 8, 0, 32, 0, 128. Cada vez que haya un 1, yo tengo que mirar la potencia de 2 respectiva. Recuerden que en binario los números representan es potencias de 2, no de 10. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y así sucesivamente. Esta cantidad que está aquí representada como ejemplo es el menos 176. Porque esto da 128, 1, 4, 8, 32 y 128. 128, 32. Profe, a mí me da 173. 173. Entonces tengo algo mal, ¿sí? Sí, vamos a mirar, o sea, puede ser que yo esté equivocado. 1, 2, 1, 4, 8. 1 y 4, 5 y 8, 13. Sí, señora. 1 y 4, 5 y 8, 13.
y 32 da 45. Sí, estoy equivocado. Vamos a salir de la duda. Si hay un error, pues toca cobrarle al profesor el error. Vamos a poner esto aquí. A ver, entonces esto es aquí. 1, 4, 8, 32, 128. ¿Qué? 22 es sí, 128. Sumamos todo esto. $173. Sí, señora. Error en la lámina. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, muchas veces la solución para no tener que manejar las cantidades así enteras porque el espacio de almacenamiento resulta escaso, porque los registros del procesador tienen un tamaño, como ya vemos, por más que sean 64 bits, es un tamaño reducido. Entonces, los datos de punto flotante, los datos decimales, normalmente los computadores los representan de una manera normalizada, mediante una mantisa y un exponente. ¿Ustedes han oído hablar de estos dos términos anteriormente, mantisa y exponente? Se los habían mencionado antes. Mantisa y exponente. ¿No? Eso es más o menos lo que uno hace, lo que hace el computador, es decir, que una cantidad como esta la representa de la siguiente manera. En lugar de decir 325,68, hace la transformación a una notación científica. 0,32568 por 10 a la 3. Y entonces eso, el registro de datos donde se esté almacenando la información, se divide así: un espacio para el signo, otro espacio para el valor del exponente, incluido su signo, y otro espacio para el valor de la mantisa. Entonces las cantidades digamos, de carácter fraccionario suelen representarse en esta forma dentro de los registros del computador. Esto permite un manejo más fácil de los números decimales por parte del sistema operativo. Utiliza más tiempo de proceso y más espacio, pues porque cada cantidad, antes de guardarla, hay que cambiarle la representación. Y naturalmente introduce errores de redondeo porque el espacio para las cifras significativas es limitado y lo que no quepa allí se recorta. Porque, por ejemplo, si esto tuviera aquí 14 cifras más, al hacer la transformación, las 14 cifras quedarían aquí. 0,32568 más las 14 cifras. Pero si el espacio que tengo para guardar la mantisa no alcanza para todo eso, entonces él guarda el espacio hasta donde alcance y lo demás lo quita, simplemente lo recorta. Ahí es donde se introducen los errores de redondeo. Una forma fácil de ver eso es en cualquier calculadora, bueno, cualquier fracción que al hacer una división, digamos, A entre 3 y me da unas cifras decimales extensas, si yo cojo ese resultado inmediatamente lo multiplico por 3, puede no darme el valor original porque el recorte afectó la operación inversa.
En las representaciones de las cantidades de cifras decimales, las cantidades de puntos flotantes, los datos de tipo float, normalmente se hace una normalización, que es un paso adicional, no solamente coger la cantidad como está, por ejemplo, en este caso 0,0294117464, que al pasarla a la representación de mantisa con exponente sería 0,0294 por 10 a la 0. Y esta sería la mantisa y el exponente sería 0. Pero entonces aquí hay un 0 que se podría quitar para eliminar, o sea, para optimizar el uso de los espacios internos de la máquina. Y entonces simplemente la normaliza el sistema operativo a 0,2941, en este caso, para meter una cifra más por 10 a la menos 1, quitando este 0 que lo puedo quitar perfectamente porque no me afecta para nada la representación interna y sí me permite un mejor manejo. Estos son comentarios que estoy haciendo para que ustedes tengan información general sobre cómo se representan los datos dentro de la máquina. En el transcurso de nuestra clase no vamos a estar tan frecuentemente sobre esos detalles internos de cómo se almacena la información. Vamos a estar mucho más atentos acerca de los porcentajes de error y de las distintas características de los métodos, pero quiero hacer estos comentarios porque, digamos, son como el contexto general del ambiente de trabajo en el que vamos a desarrollar todo nuestro curso. Bueno, entonces, con base en todo esto que hemos dicho ahora, les quiero dejar esta pregunta como para que la piensen y me den sus respuestas de aquí a la otra clase. Suponga una máquina de cómputo que almacena la información utilizando únicamente registros de 7 bits. El primer bit, o sea, el primer dígito binario, el del lado izquierdo, es el signo 0 positivo o 1 negativo. Los 3 siguientes se usan para guardar el signo y la magnitud del exponente de la cantidad, suponiendo que la cantidad ya está en la forma mantisa, aquí en esta forma, mantisa por base a la exponente. Entonces, quiere decir que en total aquí hay 7 bits, que hay 1 para el signo, 3 para el exponente, y los otros, los que quedan, que serían otros 3, ¿no? Porque si son 7, son 3, 3 y 1, los otros 3 para la mantisa. Entonces, con base en esa descripción, respóndanme cuál sería el conjunto hipotético de números de punto flotante que se pueden representar ahí, desde cuál es el valor negativo más pequeño hasta el valor positivo más grande que cabrían en esa representación. Eso se los dejo de tarea. ¿Ok? Es simplemente como un análisis sobre lo que acabamos de conversar en este momento. Una pregunta. Señor, dígame. En este caso, la potencia de 10 se considera como un solo bit, ¿cierto? Recuerda que estamos hablando de que son números binarios. En este caso, la lámina nos muestra la representación de una cantidad decimal en la forma mantisa por base elevado a un exponente. Pero al llevar esto a un registro de un computador, lo que tienes aquí son dígitos binarios. Entonces aquí tienes un dígito binario. El problema nos dice que tenemos 3 para el signo, pero son 3 binarios, o sea que 3 binarios con signo, o sea que de estos 3, el primero es el signo del exponente y los otros 2 son los que permiten definir el valor del exponente. Con 2 dígitos binarios, ya te adelanto una parte de la respuesta para que no digas que con 2 dígitos binarios, ahí puede ir 00, 01, 10 o 11. Esos son los 4 posibles valores del exponente, con signo positivo o con signo negativo. ¿Cuánto vale eso en decimal? Bueno, ustedes lo averiguan. Y con el resto de espacios que me quedan con dígitos binarios, yo puedo poner desde tal cantidad hasta tal cantidad. Entonces, con ese análisis, ustedes me van a responder en esa representación hipotética que usted nos dio aquí, en ese registro, la menor cantidad representable es tal y la mayor cantidad representable es tal. ¿Ok? Pero una pregunta. Señor. Es como cuando usted hizo en el caso decimal, que eran 32.000 algo de números, era el máximo valor
representable dentro de los 16 bits. Sí, correcto, pero en este caso son solo 7. Lo que pasa es que estos 7, pues permíteme, hago aquí una aclaración. Aquí en 7. Estos 3, 6, 7. Ok, vamos a suponer que no tienen valores. Este es el signo de toda la cantidad. Estos 3 espacios que voy a poner aquí de color amarillo son para representar el exponente. Entonces aquí voy a poner el signo del exponente. O sea, en el exponente con su signo. O sea que aquí este dígito se utiliza para el signo del exponente. O sea que para las cifras del exponente solo tengo 2 dígitos binarios. O sea, el exponente en binario puede ir desde 00 hasta 11, que son 00, 01, 10 o 11. Hay 4 posibles combinaciones, nada más, no hay ninguna otra combinación para el exponente. Y la cantidad puede ser representada con hasta 3 dígitos binarios. Entonces, con esa información binaria, la menor posibilidad es que todo sea 0, por ejemplo. Entonces, eso, ¿será esa la menor posibilidad? Que todo sea 0, Profe, o que sea menos 1, 1, 1, que es la cantidad negativa más pequeña. Entonces, aquí tengo el signo de la cantidad, el signo del exponente, los dígitos del exponente y los dígitos de la cantidad. ¿Ya? Entonces, quiero que reflexionen un poquito sobre eso. Dígame. Profe, yo tengo una pregunta ahí. O sea, tengo dudas con respecto al signo. Bueno, tengo que hacerlo primero cuando es 0, o sea, que es positivo, y cuando es 1, que es negativo. Es así. O sea, tengo que hacer las 2 posibilidades. Exactamente. La menor posibilidad tiene que tener aquí un signo negativo, que es un 1, ¿verdad? Entonces, cuando aquí hay un 1, esa es la representación de que toda la cantidad que hay ahí guardada es negativa. Ahora lo que pasa es que es decir, menos algo por exponente. Que también puede ser positivo o negativo. Puede ser más o menos, o sea, exactamente. Ahora, el exponente tiene, para representar la magnitud del exponente, tiene 2 dígitos, y para representar 1, 0 y 0, 1 nada más. Okay. No, los dígitos son, los 2 dígitos pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Y 1, 1, sí, hay correcto. 4 posibilidades. Ya. La magnitud de la cantidad tiene 3 dígitos, o sea que tienes 8 posibilidades. Ajá, sí, ya entendí. Entonces ya con eso tú puedes decir, bueno, en ese registro caben cantidades desde menos tanto hasta tanto. ¿Ya? Ahora, el análisis lo hacen en binario, pero después lo traducen los 2 extremos al resultado decimal para poderlo manejar nosotros. Profesor, no me dejó ahorita terminar lo que quería decir, y es que en este caso, cuando ya hemos representado con los 16 bits el número máximo posible, eso representaba un número entero. En este caso, tenemos los últimos 3 bits para representar un número, pero decimal, ¿cierto? Ya sería un número que tiene un 0 adelante. Sí, este es un número exactamente, este es un número en notación científica. Mi pregunta en última es, los últimos 3 dígitos, digamos que es 1, 1, 1. Eso me daría 1, 2, 4, me daría 6, por ejemplo, digamos. 7. 1, 1, 1. 7, perdón. 7, bueno. Supongamos que este sería 0,7. Ajá. Muchas gracias, esa era mi pregunta. Ok. Bueno, entonces les dejo la tarea y les dejo mis mejores deseos porque el resto de la semana les resulte placentera. El lunes de la semana entrante es festivo, entonces nos volvemos a ver, es el de hoy en 8, ¿no? Sí, señor. Profe, ¿esta tarea hay que montarla en ensayo o simplemente usted nos está mandando a pensar el ejercicio para la próxima clase? ¿Ya ves mi pantalla? ¿Estás viendo mi pantalla? Profe, pero este ejercicio no está tan fácil, o sea, bueno, listo. ¿Qué? Es supremamente fácil. Es cuestión solamente de acostumbrarnos, de habituarnos. Inténtalo, piénsalo y, bueno, me vas preguntando.
vamos a hacer el Ok, esfuerzo. profe, gracias. Me van preguntando, no te angusties, que eso no es tan complicado. Eso va a salir bien. Ahí está puesto hasta el día 16 a la medianoche. O sea, ¿hoy es qué? Hoy es 11. Hoy es 11. Esto hasta el 17, porque el 17 es que es festivo, ¿verdad? Bueno, yo arreglo eso. Es hasta el lunes a la medianoche. Pero si alguno de ustedes tiene dudas en el camino o tiene problemas, se comunica conmigo y yo le voy retroalimentando. Bueno, señores, entonces, si no hay alguna otra intervención de parte de ustedes, hemos terminado por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Vale, profe, se cuida. Hasta luego, profe. Profe, Profe, gracias. Profe, una Gracias. cosa de que se Señor. vaya. Yo me inscribí al curso esta mañana Ajá. y aún no estoy en su lista. Bueno, yo descargo la lista ahora. Eso es lo que voy a hacer ahora en la mañana. Entonces entro a Banner y descargo nuevamente la lista. No te preocupes. Vamos a anotarte aquí. Así como hicimos el día de ayer. ¿Cómo es tu código, por favor? 22798. ¿Tu nombre y apellidos? ¿Apellidos? Ortega Cohen. ¿Nombres? Rafael. Rafael, yo lo verifico ahora. Muchas gracias. Profesor, Señor. yo, José Nava, que había llegado tarde. Sí, José Daniel Miranda también. ¿Cómo es tu nombre, hijo? José Daniel. José Nava. José Roberto, ok. José Nava. Y También, señor. José Daniel Miranda también está ahí. Sí, sí, aquí tengo. Viejo, muchas gracias. Jesús Mario vino hoy, ¿verdad? Profesor, Señor. Michael Ojeda. Perfecto. Iba a repasar enseguida. Muchas gracias, Michael. Entonces, el único que no vino hoy fue Jesús Bocanegra, por lo que veo. Bueno, muchas gracias. Entonces, queda todo anotado. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un feliz resto de semana. profesor, yo tengo una pregunta. Señor. Las diapositivas que usted montó ahora, o sea, la de esta clase, bueno, si las montó, son bastante explicativas para hacer el trabajo, o sea, el ejercicio. Mira, son exactamente las que acabamos de ver, ya están puestas allí. Pero además ahora subo el video de toda la clase para que lo puedan repasar si es el caso. Mucho mejor, así es. Lo monté el mismo ensayo, el link, como montó el pasado. Sí, exacto. Yo ahora bajo el video, lo pongo ahí, lo cuelgo el enlace para que ustedes lo puedan repetir cada vez que si necesitan, pues. Ok, gracias. Que esté bien. Bueno, igualmente, mijo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora sí. Bye bye. Feliz tarde y feliz resto de semana. Muchas gracias, profe, igualmente.